Desde que el hombre habita sobre la faz de la tierra, ha buscado respuesta a los misterios de la vida y la muerte. Cuando nuestros antepasados primates, hace 1 millón de años, dieron paso al Homo sapiens, la enfermedad dejó de ser solamente un hecho biológico y adquirió dimensiones culturales y sociales. Surgieron así, a lo largo de la historia humana, los primeros esbozos de teorías etiológicas, roles médicos e instituciones destinadas a recuperar la salud. Cada grupo humano creó su propio sistema médico de acuerdo con sus ideas, conocimientos y necesidades, los cuales solo pueden ser comprendidos a partir del contexto social y cultural del cual provienen. En los pueblos indígenas, las concepciones sobre la salud se derivan de una cosmovisión que aúna al hombre, la sociedad, la naturaleza y un conjunto de seres y fuerzas que pueblan el mundo sobrenatural. En cambio, en las sociedades modernas, el cuidado de la salud constituye un área especializada del conocimiento científico y tecnológico. En la 9ª región de Chile coexisten 2 culturas, la chilena occidental y la indígena mapuche, cada una con sus propias concepciones y prácticas acerca de la salud y la enfermedad. Si bien el contacto entre ambas se inició en el siglo XVI y se generalizó en los últimos 100 años, este grupo étnico minoritario aún mantiene sus rasgos físicos y culturales distintivos. Una de las principales áreas de contacto es la economía. Los mapuches, convertidos hoy en campesinos agricultores, destinan una parte de su producción agrícola y artesanal al mercado, en los centros urbanos de la región. Aun cuando han adoptado formas culturales de la sociedad moderna, conservan las creencias mágicas y religiosas heredadas de generaciones anteriores. El pueblo de Capitán Pastene presenta una situación especial de contacto interétnico, puesto que en él viven italianos, chilenos no mapuches o huincas y mapuches. Fundado en 1905 por campesinos inmigrantes del norte de Italia, sus descendientes mantienen hoy la lengua y costumbres tradicionales. Un número considerable de mapuches ha emigrado desde sus reducciones de origen a los pueblos y ciudades, debido principalmente al empobrecimiento y a la creciente subdivisión de sus tierras. En esta población vive Arnoldo. Su padre es mapuche y su madre campesina huinca. Enfrentados a la enfermedad de su hijo,
surgieron también para ellos las concepciones de mundo opuestas y aún contradictorias que orientan sus vidas. Yo me di cuenta cuando él venía a almorzar, como que él estaba triste. Entonces yo empecé a preguntarle, bueno, tú estás maltratado, ¿por qué no que trabajaba así en donde tomaba esa madera pesada? Entonces él me decía, no. Y yo le decía, pero no, pues si tú cambiaste. Entonces le decía, y te duele el cerebro, porque él como que algo que sentía como que él estaba cansado así para almorzar, así como que respiraba fuerte. Entonces le decía, no, yo no siento nada. Ya, empezaba con eso. Se iba a trabajar y estuvo como 3 días llegando como a las 3 de la tarde, se venía del trabajo. Y entonces yo le decía, ¿por qué te venís? Porque la gente de allá donde yo trabajo se empieza a reírse de mí. Y yo le decía, no tendré flojera de trabajar, o no te gusta trabajar. No, decía, sí me gusta trabajar, pero no sé por qué será que la gente se ríe de mí. ¿Y tú le avisaste al jefe? No, no le avisé, me vine nomás. Y después empezó a decir que le dolía el cerebro. Ya yo lo llevé a médico, lo llevé a Trellín. El médico le dio las inyecciones, como 3 inyecciones que le dieron. El paciente José Arnoldo Canipán Vera fue visto 2 veces en el hospital de Traiguén. La primera oportunidad el 13 de enero de 1987, en que consultó al colega. El colega que lo vio hizo el diagnóstico de cefalea, para lo cual indicó dipirona y complejo B inyectable. Posteriormente el paciente volvió en febrero del mismo año, el 5 de febrero del 87, donde el mismo colega le hizo el diagnóstico de una cervicalgia y indicó 2 exámenes, un hemograma y una velocidad de sedimentación. Le indicó dipirona y diazepam en cantidad de 2 al día. Posteriormente, el 13 de febrero del 87, o sea, 7 días después de la segunda consulta, el paciente no se presentó cuando fue llamado por el colega. A mí el doctor no me dijo qué es lo que tenía. ¿Sabe lo que me dijo el doctor? Porque lo miró y le miró la vista y le dijo que era flojo. Eso le dijo. Y yo, porque el doctor le dijo que era flojo, y donde él andaba enfermo por el camino, después más enojado conmigo, me dijo, miren lo que el doctor me dijo, que yo era flojo. Y le preguntó eso nomás, pues nada más, no lo examinó, y él enojado porque el doctor no lo había examinado. Que me dijo a mí, los doctores no examinan. ¿Cómo? Yo he escuchado que dicen que examinan. Bueno, yo le dije, a veces examinan y otras veces no, preguntan, ¿no? Porque así son los doctores. Preguntan qué es lo que sienten, qué. Eso le dijo el doctor. Nada más le coloca esto, nomás me dijo. No me dijo, vuelva a control con él. Como al mes, como estaba más enfermo, se lo volvimos a llevar. Y le repitió las mismas pastillas que fueron dipironas que le dio. Nada más, eso es lo único que le dio el doctor. Y después, como él siguió más grave, siguió peor, nosotros pusimos de nosotros de llevarlo a Temuco. Temuco es la capital de la 9ª región, llamada también región de la Araucanía. Con sus 220.000 habitantes, es un activo centro comercial y social. Cuenta con un hospital de alta complejidad, único en la región que posee un servicio especializado de psiquiatría. El paciente fue ingresado el 13 de febrero de este año por presentar un cuadro clínico de 1 mes de evolución. La familia refería que el paciente tenía alteraciones conductuales en su casa.
Al examen de ingreso se encontró un paciente con alucinaciones auditivas, rigidez afectiva, mutista. El médico que lo ingresó como diagnóstico tentativo puso una psicosis esquizomorfa, probablemente un primer brote de una esquizofrenia. La esquizofrenia es una psicosis endógena. Se llama psicosis, ¿no es cierto?, aquellas enfermedades que se caracterizan por una pérdida del juicio de la realidad y una ausencia de conciencia de enfermedad. El juicio de realidad consiste en que la persona no es capaz de diferenciar el mundo real circundante de su mundo psicótico delirante. Yo le dije que él lo decía de que él se quería ir para Brasil, porque así decía él, que él tenía que irse para Brasil. Y que él dijo que él veía pajaritos en el cielo y veía lindos pajaritos ya. Y él hacía lo mismo así cuando en la Teletón, de que tantos niñitos inválidos que hay. Él hacía así igualito como hacían en la Teletón, así estaba él. Para hacer el diagnóstico de una psicosis, como en la gran mayoría de los cuadros psiquiátricos, solamente se necesita un buen examen mental y una completa historia entregada por el paciente y por los familiares. A nosotros cuando lo llevamos, el doctor nos tomó los datos a nosotros. Si nosotros teníamos, yo había tenido hermanos que eran enfermos de epilepsia, de ataque de epilepsia, algo así. Si teníamos familias, si eran nerviosos, si teníamos familias, si habían muerto alguien, eran algo así, que eran malos. Nos preguntó casi el niño se había controlado de chico. Yo le dije que sí, que se había terminado los controles, y cuando le dieron el alta, de 6 años le dan el alta. Se había controlado y casi yo lo había notado cuando él era chico. No es así. El paciente estuvo acá hospitalizado un poco más de un mes, egresó el 19 de marzo de este año y el diagnóstico de egreso fue totalmente distinto al diagnóstico de ingreso. Se planteó como diagnóstico de egreso una psicosis exógena aguda. Esto quiere decir una alteración psiquiátrica producida por un cuadro orgánico. Sin embargo, no se pudo determinar tampoco en esta oportunidad, a ciencia cierta, cuál era el hipotético cuadro orgánico que estaba provocando esta alteración psiquiátrica. De lo anterior nosotros podemos deducir que no se pudo llegar a un diagnóstico preciso en el caso de este paciente. El paciente se fue con un diagnóstico tentativo. Cuando se fue de alta, el paciente se fue con tratamiento, básicamente los mismos medicamentos que había tomado durante su hospitalización, pero en dosis menores. Y se le citó a control para 10 días. Y el paciente no concurrió al control citado. Cuando nosotros teníamos que llevarlo a control, el día 30 nosotros no lo llevamos. Nosotros perdimos el control con el doctor. Y ahí fue cuando lo llevamos ante la médica. Se le llevó el humor, la médica le dio el humor y al tiro se le dijo que era mal que tenía. Como ellos dicen al tiro, es mal. Y según mi marido dice que él había visto otras personas por ahí que se reían y se habían mejorado el médico y él había escuchado que era mal. Bueno, ellos son más creyentes, yo no tenía idea de las cuestiones de mal. Entonces dijo él, para mí esto no es bueno, dijo, no es una enfermedad buena, dijo, porque ¿cómo se ríe? Porque él dice que él cuando fue niño se enfermó
Y dice que él estuvo afligido, que no podía caminar. Y dice que la mamá lo machucaron 2 veces. Y dice que ahí se mejoró. Y dice que él tiene fe en las machas. Porque el papá de Bolondo trajo sus orines aquí. Yo lo vi, los orines, ahí le conocí que tiene esa enfermedad de calco. Ahí le dije yo, mejor machitucarlo y sacarlo ese bicho que está creciendo dentro, la cabeza, el corazón. Hay que operarla, le dije ese dueño hijo. Ahí trajeron para acá. Lo trajeron aquí, yo lo machituqué. Ahí operaron y la cabeza y el corazón. Tal que ahí cuando le machituqué, ahí sacaron todo el bicho que tenía él. Y después le di un vago de remedio del campo. Primero lavé el pie con orines podridos, con remedio. Después vago con remedio de patito, así, remedio de palito, así, de campo. Vago ese. Y ahí salió, cuando estaba transpirando, ahí salió todo el líquido que está adentro, que va el nervio, el sangre. Eso es que no me acuerdo cuántos días que no cambiaba. Bueno. La machi es la figura más importante en la medicina mapuche. A través del coimín o trance, logra contactarse directamente con el mundo sobrenatural para interceder por la suerte de los hombres. Es también la encargada de velar por la continuidad de las normas y costumbres mapuches ancestrales contenidas en el Atmapu. El machitún es la ceremonia de curación que simboliza la batalla contra las fuerzas del mal que causan la enfermedad. En él se entremezclan la magia, la religión y los remedios naturales. En esta lucha, la machi es apoyada por sus espíritus auxiliares, sus ayudantes y guerreros, la familia del enfermo y el resto de la comunidad. Sin embargo, la curación solo será posible si las divinidades están de acuerdo con ella. Bueno, el primer machitún lo operaron y le sacaron esos pisos. Fueron 7 días. Ella dijo que le había sacado lo principal, que habían sido los bichos, porque a eso es lo que él no podía estar cegado. Y bueno, nosotros notamos que fue bien porque esa cuestión de salir se le terminó y quedó bien.
ese masitín sencillo está adentro nomás, pues no sale para afuera. Lo único que la gente baila para el lado. Pero sí que había que hacer el masitín doble, porque para que le llegaran sus prendas, porque eran unos restos, que eran cosas de él, y de que le tenían tomar que esas cosas le siguieran trabajando y solamente a ella le sale en el espíritu eso. Ella no sabía qué es lo que era. Podía ser, dijo, una pieza de ropa, dijo, como puede ser el pelo que le toman, porque de tantas cosas, dijo, le toman. Y que si no le hubiesen tenido esas prendas tomar, nos dijo la médica que en el masitín sencillo se había mejorado, porque si tenía los bichos nomás en eso, ella se los había sacado. Es que tenía su prenda perdido. Ese llevó el remolino, ese llevó el hueco, algo. La enfermedad de Arnoldo se llama Weluthuam Clay Lonco. Quiere decir que en la cabeza hay un propósito desviado, un pensamiento trastocado. Para sanarla definitivamente, se realiza un machitún más complejo, cuyo ritual central es el Metrum Loncón, o llamada de la cabeza. Los licán, piedras con poderes mágicos, juegan aquí un papel fundamental. Ellas serán las encargadas durante el transcurso de la noche de traer los objetos en que el calcu o brujo le ha hecho el daño o infitún al enfermo. Las piedras envueltas en hojas de canelo son amarradas a los hueños o palos de chueca que portan los guerreros.
Padre, Dios Madre, daré comienzo a la rogativa, daré comienzo de rodillas. Estamos en pie de guerra, estamos preparados. Este desvalido viene a apoyarse en la que tiene el remedio porque tú lo has permitido. Existen remedios de hierbas, remedios de tierra, remedios de árboles que tienen sus brotes en el agua. Al sacarlos una buena mañana, refrescarán al pobre que tanto ha sufrido. Como niño lo ha traído el que lo crió, el que lo engendró. Ha pasado de la noche al día, han pasado los meses y él sufría. Quizás puedo tener remedio, ha dicho. Cuando hay problemas se acuerdan de su mache. Madre que estás en medio del cielo azul, Padre que estás en medio del cielo azul, no nos dejes en vergüenza ahora. Te rogamos de rodillas por este enfermo, que levante su cabeza, que recupere su buen pensamiento. Eso queremos. Con nuestro sudor, con nuestro esfuerzo, mañana habremos terminado. Esta enfermedad da mucho trabajo. No debe andar más de visita donde le hicieron el mal. Así se mejorará. Paso a paso recordará su patio, su casa. Nos dirá dónde estaba. Pero si vuelve a ese lugar, empeorará. Tiene quien lo dio a luz. Tiene quien lo tomó en brazos, tiene quien lo aprecie. Debe irse a otro lado y mandar a buscar remedio bastante tiempo. Una a una le fueron tomando sus prendas.